En esta práctica de laboratorio, como objetivo general, tenemos evaluar la efectividad de métodos directos e indirectos para medir la humedad en frutas y granos, identificando fuentes de error y cuantificando la pérdida de humedad en diferentes condiciones. Como objetivos específicos tenemos comparar la precisión de métodos, también determinar cuál es el más exacto y confiable y analizar sus ventajas y limitaciones según el tipo de muestra. En el siguiente, materiales, métodos, equipos, en el método indirecto fue con la balanza automática o AUS M45, que es la determinadora de humedad. Eh, las muestras a evaluar fueron 10 gramos de grano y 10 gramos de fruta sin cáscara. En el siguiente, el siguiente equipo fue el Yehaka G600 y el producto a hablar fueron 150 gramos de grano. Continuando con el procedimiento, tenemos métodos directos, método de la estufa. En este caso se pesaron y secaron en la estufa muestras de 30 gramos para cereales y 10 gramos para hortalizas, siguiendo las especificaciones de las temperaturas y un tiempo de 24 horas según el tipo del producto. Luego las muestras fueron retiradas de la estufa y colocadas en cápsulas desecadoras hasta alcanzar la temperatura ambiente y finalmente se pesaron las muestras secas. Para la cuantificación del procedimiento de métodos directos, podemos encontrar en la imagen los pesos del pesado antes de llevarlos al horno, que es la imagen 1 y la imagen 2. Ahí se cuantificaron los pesos. Y los pesos de la imagen 3 y 4 son los pesos finales sin tarar en la muestra de laboratorio después del horno. Y aquí están las siguientes fotos del pesaje de la espinaca número 7, del Petri número 7, peso inicial, el pesaje de la espinaca número 8, peso inicial con 10.25 gramos, el pesaje de la espinaca número 7, de la caja número 7, del peso final de la espinaca, y finalmente el pesaje de la espinaca número 8, del peso final que fue de 38.14 gramos. Aquí tenemos algunas imágenes, en este caso la imagen 8 con el pesaje del grano seco de la arveja en la caja Petri 1 y como resultado la imagen 10 del peso del grano luego de haberse secado por el método de la estufa. Y tenemos la imagen 9, el pesaje del grano seco, la caja Petri 4, como resultado la imagen 11, luego el que el grano pasó por el proceso de la estufa. Como segundo procedimiento se utilizó el método con la balanza automática o AUS M45, el cual es un método indirecto. Este método se puede llegar a considerar un método paso a paso, el cual consiste, en este caso, a nuestro equipo le tocó la espinaca, donde se agregó cierta cantidad de espinaca, luego se cerró el equipo, se anunció iniciar y con la luz infrarroja eleva las temperaturas a un total de 200 grados centígrados en 7 minutos. Después, este se empieza a estabilizar a 150, donde cada un minuto restante va mermando y llega a una temperatura óptima de 105 grados Celsius y pues ahí nos va a indicar si el proceso ha terminado. Y pues el porcentaje de humedad, que base de humedad de la espinaca es de 87.57. El siguiente método fue con el método con determinador de humedad YHK G600, que es el método indirecto. Para desarrollar el método con el equipo determinado de humedad, pues primero se seleccionó en la máquina el producto correspondiente, que en este caso pues fue arveja en grano seco. Luego se presionó la opción Yes y se vertió una cantidad moderada del grano hasta que la pantalla indicó el 100% de llenado. A continuación también se colocó el frasco negro en la parte superior del equipo hasta completar su identificación dentro de las partículas del grano. Finalmente el grano fue liberado para repetir el procedimiento. Se recomendó realizar el proceso al menos 2 veces para mejorar la precisión. Continuando con los cálculos, para los cálculos del primer procedimiento en el cual evaluamos el contenido base húmeda y base seca, con el método directo se expresan con las siguientes ecuaciones. El porcentaje de contenido de base húmeda es igual al
peso inicial de la muestra menos el peso final de la muestra sobre el peso inicial por 100. Y el porcentaje de contenido de base seca es igual al peso inicial menos el peso final dividido el peso final por 100. Las ecuaciones explicadas anteriormente, calculamos el porcentaje de humedad en base húmeda y en base seca, pues de arveja, que en este caso es la número 4 de la tara 4 para nosotros. Entonces el peso inicial en este caso es de 30,58, el peso final es de 26,41 y los resultados dan que el contenido de humedad en base húmeda es de 13,64 y el contenido de humedad en base seca es de 15,78. Y acá están los resultados del primer procedimiento, ya completo con su peso inicial, su peso final, su resultado de contenido de humedad en base húmeda, en porcentaje, y el contenido de humedad en base seca, y también los pesos de las cajas de Petri, y ya por último nomás eso. Continuando con los cálculos de los indirectos, tenemos el resultado de la balanza automática que nos dio un contenido de humedad base húmeda del pepino de 97,67, de la manzana de 87,48, de la espinaca de 87,57. Luego con estos resultados aplicamos una fórmula para hallar el contenido de humedad en base seca, la cual es igual al contenido de humedad en base húmeda sobre 100 menos el contenido de humedad en base húmeda por 100. Luego de aplicar esa fórmula para cada uno, tenemos que el contenido de humedad en base seca del pepino es igual a 4191.845. El contenido de humedad en base seca para la manzana verde es de 698.722. El contenido de humedad en base seca de la espinaca es de 704.505. Bueno, los resultados del tercer procedimiento, que es un método indirecto capacitivo, que es por la máquina GEACA, donde la primera lectura en los resultados de este contenido de humedad en base húmeda es de 11.4 y la segunda es de 11.3. Aplicando la fórmula para el contenido de humedad en base seca, que es contenido de humedad en base húmeda sobre 100 menos el contenido de humedad en base húmeda por 100. Aplicando esa ecuación, nosotros calculamos que en la primera lectura del 11.4, el contenido de humedad en base seca va a ser de 12.866%. Y el segundo contenido de humedad en base seca del 11.3 va a ser igual al 12,739%. Y la siguiente diapositiva sobre el análisis de los resultados del método directo, que en este caso los resultados muestran que el pepino, la espinaca y la manzana contienen una gran cantidad de agua, lo que los hace altamente perecederos y sensibles al almacenamiento. En contraste, pues las arvejas tienen menor humedad, lo que les permite conservarse mejor y ser más estable. Los valores de humedad en base seca son muy elevados en productos con alta cantidad de agua, lo que sugiere que su parte sólida es mínima. Esto explica por qué algunas frutas y verduras se deshidratan drásticamente al perder agua. Comprender estos datos ayuda a tomar mejores decisiones en almacenamiento y procesamiento. Continuando con el análisis de métodos indirectos, tenemos a la balanza automática, la cual nos deja un resultado en el pepino con un contenido de humedad en base húmeda del 97.67, lo que indica aproximadamente el 97.67 gramos de cada 100 del pepino corresponden a agua y el 2.33% a materia seca. Un contenido en base seca elevado, que es característico de materiales con baja densidad de sólidos y alta concentración de agua. La manzana verde nos da un contenido de humedad en base húmeda es de 87.48, lo que indica que el 87.48 de cada 100 gramos de la manzana corresponden a agua, dejando solo el 12.52% de materia seca. Y un contenido de humedad en base seca de 698.722, que significa que por cada 100 gramos de materia seca hay aproximadamente 698.72 gramos de agua. En los resultados del contenido de humedad en base húmeda de la espinaca, nos dio como tal el 87.57%, lo cual significa que cada 100 gramos de espinaca fresca hay 87.57 gramos de agua y el resto es la materia seca.
nos da un contenido de humedad en base seca 704.5%. Este número indica que si se eliminara toda el agua y solo quedara la materia seca, esta contendría 7 veces su peso en agua cuando la espinaca está fresca. En el análisis y resultados del equipo GEACA, que es un método indirecto, encontramos que las muestras de arveja presentan un contenido de humedad cercano del 11.30 al 11.40% en base de humedad y alrededor de 12,74 y 12,86 en base seca. Esto indica que una parte significativa de su peso corresponde a agua, afectando su almacenamiento y conservación. Un exceso de humedad puede comprometer su calidad y estabilidad. Estos valores son esenciales para evaluar su manejo y procesamiento adecuado. Finalmente, las conclusiones. Los métodos aplicados permiten determinar de manera efectiva el contenido de humedad en las muestras analizadas, cumpliendo con el objetivo de evaluar su utilidad práctica. La estufa como método directo ofreció datos confiables, mientras que los métodos indirectos como el determinador de humedad y la balanza automática presentaron lecturas rápidas, pero con ciertas variaciones según el tipo de muestra. Se evidenció que la pérdida de humedad varía considerablemente entre frutas y granos, cumpliendo el objetivo de determinar cuánta humedad pierde cada muestra. Las frutas como el pepino y la manzana perdieron gran parte de su peso por su alto contenido de agua, más del 87%, mientras que las arvejas con bajo contenido hídrico del 11% relativamente mostraron menor pérdida. Al comparar los resultados entre métodos, se identificaron pequeñas diferencias atribuibles al tipo de equipo y las condiciones de operación, lo que responde al objetivo de evaluar la precisión y la consistencia. Por ejemplo, los resultados del determinador de humedad mostraron una leve subestimación en comparación con los obtenidos mediante secado en estufa. Como cuarta conclusión, los métodos directos como el uso de estufa demostraron ser más exactos y confiables, sobre todo en muestras con alto contenido de agua. No obstante, presentan desventajas como mayor tiempo de procesamiento. Los métodos indirectos, aunque más ágiles, pueden verse más afectados por la calibración del equipo y condiciones ambientales, lo que responde al objetivo de analizar la confiabilidad de cada método. También, como última conclusión, se identificaron fuentes de error potenciales como el manejo inadecuado de las muestras, pérdida de humedad antes del pesaje o exposición al ambiente, errores en la tarificación de los recipientes o variabilidad en el tiempo de secado, lo cual impacta los resultados. Y pues reconocer estos factores contribuye al objetivo de minimizar errores y optimizar futuras mediciones. Continuando con las preguntas, tenemos en qué consiste el método de destilación. El método de destilación se basa en la diferencia de puntos de ebullición entre los componentes de una mezcla. Primero, pues la muestra se calienta en un matraz, permitiendo que el componente en el punto de ebullición más bajo se evapore primero. Este vapor se conduce a un condensador donde se enfría y se vuelve a su estado líquido, siendo recolectado en un recipiente separado. Para la determinación de contenido de humedad, la muestra se calienta junto con un disolvente como el aceite mineral. A medida que el agua presente en la muestra se evapora, se condensa y se deposita en un tubo colector. Como el aceite es más denso que el agua, ambos líquidos se separan naturalmente, quedando el aceite sobre el agua. Finalmente, el volumen de agua recuperado se mide y se compara con el peso inicial de la muestra para calcular su contenido de humedad. Pregunta: ¿cuáles son sus ventajas y desventajas en la determinación del contenido de humedad de un producto? En ventajas encontramos que proporciona mediciones precisas del contenido de humedad. Segundo, garantiza resultados uniformes cuando se sigue un procedimiento correctamente. En desventajas, puede ser un procedimiento prolongado, también necesita equipos especializados, lo cual pueden ser muy costosos. En tercero, encontramos que ciertos materiales pueden degradarse a altas temperaturas, lo que puede alterar la precisión de los resultados. La siguiente pregunta: explicar las formas como se encuentra el agua presente en el grano. El agua presente en los granos se encuentra en diferentes formas, cada una con características
y efectos específicos en su almacenamiento y procesamiento. Agua libre es la más fácil de eliminar, ya que no está unida a la estructura del grano. Su presencia favorece el crecimiento de microorganismos, lo que es fundamental reducirla para evitar el deterioro. Agua ligada se adhiere a las estructuras internas del grano mediante enlaces físicos o químicos, lo que dificulta su eliminación y requiere más energía para su remoción. Agua de hidratación forma parte de la composición molecular del grano y es la más difícil de extraer. Su eliminación puede afectar la integridad del producto. El equilibrio entre estas formas de agua influye en la calidad, durabilidad y estabilidad de los granos durante su almacenamiento. Continuando con las preguntas, ¿qué otros métodos existen en la determinación de contenido de humedad? Explíquelos. Existen diversos métodos para determinar el contenido de humedad en granos, cada uno con ventajas específicas según el tipo de producto y condiciones del análisis. Método de resistencia eléctrica mide la resistencia del grano y varía con la humedad. Es rápido y no distributivo, pero menos preciso, con alta salinidad o temperatura. Método de capacitancia usa sensores para medir la constante dieléctrica relacionada con la humedad. Es rápido, preciso y no daña la muestra. Método de radiación infrarroja mide la absorción de la energía para estimar la humedad. Es rápido y no destructivo, aunque puede verse afectado por la temperatura y la textura del grano. Método de densidad evalúa la densidad que disminuye con mayor humedad. Es simple y económico, pero menos preciso en las muestras no uniformes. Y tenemos el método de la conductividad eléctrica, el que mide cómo varía la conductividad con la humedad. Es rápido, no daña la muestra, aunque puede ser inexacto con los productos salinos.